Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también
invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, le glorificaré, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, invócame en la angustia. Te libraré, invócame en la angustia. Te libraré, y tú me honrarás, tú me honrarás. Gloria a Dios. Gracias. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, le glorificaré, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, invócame en la angustia. Te libraré, invócame en la angustia. Te libraré, y tú me honrarás, tú me honrarás, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Gloria a Dios. Gracias. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Le habla la hermana Elizabeth Cordero. Me congrego en la iglesia Benecer. Mi pastor es Osvaldo Tona. La iglesia queda en la 34 con 1617. Vengo a darles un pequeño testimonio que yo siento en mi corazón que fue un propósito del Señor. Yo estoy en el coro de la iglesia y los días de ensayo son lunes y miércoles, y era día miércoles ese día. Voy hacia la 34 y me provocó comerme una barquilla y me compré una barquilla y me la estoy comiendo. Pasa un señor en una moto y se me vino así una visión, la cara de mi sobrino Billy. De luego, yo llegué y dije, Señor, él tiene que vivir sus propias experiencias. De luego me voy a la iglesia, me vengo hacia la iglesia, entramos al ensayo, vi estábamos, el hermano Camacho, que es nuestro director, él nos participa, estamos orando, él nos participa primero, cuando vamos a orar, que Billy tuvo un accidente, y yo de verdad me sentí muy, muy conmovida, y lloré y le pedí al Señor en la oración que el hermano hizo, que el Señor fuera propicio a nuestra oración.
Bueno, pasó el ensayo, me dirijo al culto de oración. Cuando estoy en el culto de oración, el Señor, estamos orando, estoy orando y el Señor me dice, Billy estará bien. Bueno, me sentí muy tranquila, me sentí bien. De luego, bueno, me dirijo en la tarde cuando termina el culto de oración, me dirijo hacia el hospital, el seguro, donde tenían a Billy. Fui a visitar, una hermana se quedó ese día. Bueno, al otro día, Carmen, mi hermana, me dice que nos toca quedarnos a nosotras. Y yo le dije que sí, que yo me quedaba con ella. Ese día me quedé, estamos en la noche y nos encontramos con un señor que él tenía una silla de extensión. Y el señor, le entablamos una conversación, mi hermana y yo con él, y le preguntamos que a quién tenía ahí. El señor dice que es su hijo, que lo picó una culebra. Entonces, bueno, Carmen y yo nos miramos y Carmen me dice que esto es un propósito del Señor para que nosotros oremos. Y bueno, yo le dije amén, hermana, le digo yo a mi hermana. Y bueno, estuvimos en oración a ese niño y sé que oramos. De repente, bueno, el Señor nos dice que si queremos la silla, Él nos las presta por esa noche. Y yo tomé su número, el número de su esposa, y le dije, yo mañana se la entrego. Le dije que sí, que me la prestara, que yo mañana se la entregaba. Y así hicimos. Bueno, nos quedamos con Billy ese día. Mi hermana sube en la noche a ver a Billy, a estar pendiente de sus cosas. Cuando ella baja, bajó muy gozosa. Ella bajó como a la 1:30, 2. Baja muy gozosa y me cuenta, me dice, hermana, tuve una experiencia con el Señor y me siento muy gozosa, me siento muy feliz porque esto es un propósito del Señor de que nosotros estamos aquí. Oré por un señor que estaba allá al lado de la cama de Billy, oré por él y el Señor le dio tranquilidad al Señor para que el Señor descansara. Bueno, yo le digo amén, hermana, esa es la idea, tenemos que orar, le digo yo. Bueno, ella me dice, bueno, voy a descansar y yo le digo, está bien. Yo estaba cuidando a Billy del tiempo que ella me dice, subes a 2 horas a verlo, ok. Y yo estaba haciendo así, viendo a Billy, él estaba durmiendo, todo estaba perfectamente. Luego bajo y están 3 muchachas y bueno, ellas planteando cuentos entre ellas. Y bueno, yo estoy ahí también. Cuando se hace la hora de las 5 de la mañana, una de ellas, estamos así como esperando que sea la hora de la mañana, pues, y moviéndonos el cuerpo porque nos dolía el cuerpo. De luego, una de ellas me pregunta, ¿a quién tiene aquí usted, señora? ¿Usted es cristiana? Perdón, me dice ella. ¿Usted es cristiana? Yo le digo, sí, hija, yo soy cristiana. ¿A quién tiene aquí usted? Yo le digo, bueno, yo tengo aquí a mi sobrino, le digo yo, el nieto de mi hermana, la que está durmiendo. Entonces ella me dice, yo le digo, ¿y a quién tienes tu hija? Ah, yo tengo un tío y el tío mío está un poco delicado de salud, lo tienen en vida artificialmente. Yo le digo, ok, le digo yo. Pero ella se puso como a llorar, o sea, ella se le aguaron sus ojos de una forma, yo le sentí el dolor de ella. Y yo llego y ella me dice, sí, él está muy mal, me dice ella. Y yo le digo, bueno, ¿sabes qué tienes que hacer? Pedirle la voluntad al Señor. Que el Señor haga su voluntad, le digo yo a la muchacha. Entonces la muchacha me dice, me mira y sus ojos están aguados y me dice, sí, es verdad, señora, me dice eso. De luego pasaron, todas nos fuimos a nuestros asientos, yo esperando la hora. Se hicieron las 7 de la mañana, 7 y tanto, ella sube a ver su paciente y ella viene llorando. Y después llegaron sus familiares, yo estaba ahí abajo. Llegaron los familiares de la muchacha y ella se puso a llorar y ella dijo, es que yo le pedí al Señor que hiciera su voluntad, a Dios que hiciera su voluntad, dice la muchacha. De luego yo bajé la cabeza y digo, Señor, hágase Señor su voluntad, le digo yo al Señor. Bueno, eso es mi testimonio, porque yo siento, hermanos, hermanas, que el Señor nos tenía ahí, era con un propósito, para orar por esas personas y que los ayudáramos en oración.
Y bueno, este es mi pequeño testimonio, porque yo en realidad pienso que esto era un propósito del Señor. Bueno, que Dios me los bendiga y me los guarde. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Intercesores de Dios, Reyes y Sacerdotes, parte 17. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, confiando en la guianza del Espíritu Santo para que Él tome esta palabra y pueda vivificarla a los corazones de los que escuchan esta predicación especial que el Señor ha puesto para que escuchen esta predicación y puedan ser edificados y puedan ser corregidos, puedan ser fundamentados, puedan ser guiados, porque todo eso lo hace el Espíritu Santo a través de la palabra. Y cuando usted coloca su confianza y su fundamento en Dios, todo lo que Dios le va a dar va a estar basado en la palabra. Tome en cuenta eso. Todo lo que Dios le va a dar a usted, se lo va a dar en base a la palabra. Si usted está buscando esposa o esposo y desea casarse, lo que Él le va a dar, se lo va a dar es conforme a la palabra. Porque casarse cualquiera se puede casar. Si hay algo que sobra en el mundo, son mujeres y hombres, de acuerdo al sexo. Pero la esposa o el esposo solo lo dará el Señor y será aquel que es fiel y que Dios le tiene preparada su pareja en su voluntad, en su plan, en su propósito. Por eso cuando usted hace planes para casarse, usted pone al Señor primero y el Señor le confirma su palabra y Él es el que toma control de todo. Eso es lo que se quiere, que en todo sea el Señor guiando al hombre y a la mujer. Cuando usted tiene el deseo de desarrollar un proyecto laboral, lo que el Señor le va a permitir tiene que ser algo conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Y usted verá la mano del Señor guiándolo y prosperándolo en ese trabajo, ese proyecto, ya sea un proyecto de trabajo, un proyecto de estudio, una carrera que usted quiera estudiar. Lo que le va a dar el Señor siempre será algo conforme a la voluntad del Señor en la palabra. Usted que se identifica y ha tomado la decisión de servir a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal, usted sabe que en el mundo uno encontrará diversas situaciones y diversos ofrecimientos que querrán que usted comprometa la palabra, y ahí es donde usted tiene que tener cuidado. Ningún proyecto laboral y ningún estudio debe comprometer su fe, debe comprometer su fundamento. No permita ni que los estudios ni que el trabajo comprometan su fe, porque cuando usted comienza a ceder, seguirá cediendo y seguirá cediendo hasta que desechará el fundamento de la palabra y aceptará el fundamento del pecado. Y sus proyectos y sus pensamientos y su vida estará ya, o su trabajo ya estará en base a esa perversión, solo porque usted quiere ganar dinero o porque usted quiere hacer ciertas cosas. No caiga en la trampa del diablo. Manténgase en la palabra. Fundamente su acción en la palabra
y Dios lo guardará en la universidad, en el liceo, en el trabajo, y Dios será con usted dándole la victoria. Hay muchos testimonios de hombres y mujeres que se pararon firmes en el testimonio de la palabra, dando gloria a Dios, y Dios los honró. Honre usted a Dios. Recuerden que Dios está viendo su testimonio, porque Dios quiere que su testimonio llegue a la presencia del Señor como un olor grato, que Él pueda decir, me agrada su testimonio, porque no es solamente ir a una iglesia, sino nuestro testimonio debe estar acorde a lo que Dios quiere. Debemos ir en armonía con nuestro Señor Jesucristo, siempre. Si usted siente un llamado a predicar la palabra y quiere predicar la palabra y desea hacer la obra de Dios en la predicación, usted debe entender que lo que el Señor le va a dar va a estar basado en la palabra. ¿Y qué significa eso? Que si Dios lo llama a predicar, Él lo va a colocar de acuerdo a la elección de Dios, no a la elección del hombre, a su elección, de acuerdo al lugar perfecto que Dios ha predestinado para él. Hay hombres que desean un cierto ministerio y dicen, yo quiero ser pastor. Otros dicen, yo quiero ser un apóstol. Antes se oía mucho esa expresión, yo quiero ser un evangelista. Le diré, ¿y por qué ahorita no? Porque cuando vemos la evolución de los ministerios o el impacto de los ministerios a través de las últimas décadas, muchos hombres anhelan ministerios de acuerdo a lo que en ese momento está el ministerio que está siendo popular o famoso. En los días del hermano Branham, todos querían ser evangelistas. Todos querían ser evangelistas con dones de sanidad divina. Pero el hermano Branham no hizo la labor de evangelista porque quiso. Dios le dijo, haz la obra de un. ¿Y qué significa eso? Que él no era evangelista. Ese no fue el llamado del Señor para el hermano Branham. Pero Dios quería que él hiciera la labor con un propósito. ¿Se dan cuenta? Porque había que atraer a la gente para que escucharan la palabra. Y de esos millones que escucharon y fueron a las campañas de sanidad divina, solo unos pocos aceptaron la palabra. Porque el ministerio del Señor Jesús tenía que repetirse. Así fue el ministerio del Señor Jesús. Comenzó con campañas de sanidad divina por todo Israel. ¿Y cuántos terminaron aceptando la palabra que Dios traía por nuestro Señor Jesucristo? 500 almas. Hermano, de 1.500.000. Eso sí es poquito, pero ese era el plan de Dios. Y la labor se cumplió. Usted dirá, pero por 500, por supuesto, ese era el plan de Dios. El plan de Dios se cumplió y el Señor Jesús cumplió exactamente la labor que el Señor Dios le había encomendado. Y usted, si desea predicar la palabra, usted tiene que saber a dónde lo llamó el Señor. Si es de evangelista, pastor, apóstol, maestro o profeta. Hoy en día muchos quieren ser apóstoles, porque hay muchos hombres que se identifican como apóstoles, pero que su labor no es fundamentar y llevar a la gente al nuevo nacimiento, sino lo manejan como una especie de franquicia. Hermano, esa es una perversión del ministerio apostólico. El apóstol, su ministerio
lleva a la gente al fundamento de la palabra y lo lleva a nacer de nuevo, porque ¿de qué sirve llenar hombres y mujeres de conocimiento y no tienen vida? El apóstol es un partero, no es levantar solo una obra, tiene que llevar a su gente a nacer de nuevo. ¿Se dan cuenta? Y así cada ministerio cumple una labor específica. Y por eso, cuando usted, quien me escucha, hermano, siente el alón de Dios para predicar, vaya al altar, sea sincero y dígale al Señor que le revele cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo, en la labor que Él tiene predeterminado. Y sujetémonos a eso. No vaya a ocupar un lugar que no le corresponde, ni a hacer la labor de la manera que a Dios no le agrada. Él le va a colocar en el lugar correcto y le va a decir cómo hacerlo para que le agrade al Señor, hermano. Y el beneficio será para aquellos que estarán bajo la influencia de su ministerio y recibirán la edificación y la ayuda espiritual. Dios le va a dar el ministerio no para que usted gane dinero o para que usted sea famoso, si esa es su intención. Más vale que no se pare detrás de un púlpito, tenga cuidado. O para ganarse una forma de ganarse la vida, no haga eso. Tenga temor de Dios, tenga temor de Dios, y cuando Dios comience a lidiar con usted en humildad y sinceridad y sencillez de corazón, vaya al altar y que lo que el Señor le dé, recíbalo y administrelo con amor conforme a la palabra. Y así cada labor que cada hombre y cada mujer desean, cada proyecto, una pareja que deseen tener hijos, no se trata de tener hijos por tenerlo. Si el Señor les da un hijo a ustedes, es con un propósito basado en la palabra. ¿Sabía usted eso? Es para que ustedes instruyan a ese niño en el temor de la palabra, para que ustedes instruyan a esos niños, para que amen y respeten a Dios y a la obra, para que cuando sean grandes, esa enseñanza no se apartará de ellos, porque ellos conocerán el camino de regreso. Ellos sabrán el camino que deben tomar, pero es porque usted como padre los disciplinó, los corrigió si hacían algo malo, los instruyó para que hicieran lo correcto y les enseñó conforme a la palabra. Esa es la labor, porque no es solamente decir tengo un hijo o tengo una hija, no, sobre usted recae una gran responsabilidad y debe cumplirlo conforme a la palabra. No los críe basados en el formato del mundo, tenga cuidado. Levántelos en el temor de Dios. Y así cada labor y cada proyecto natural, Dios en su voluntad nos los dará para que el propósito de Dios se cumpla. Así también es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo ha sido llamada con un propósito, y este tema que el Señor nos ha permitido realizar y hablar acerca de los intercesores de Dios. Ustedes verán la importancia, porque ese es el llamado de Dios para nosotros como creyentes. No es algo que usted decide si lo hace o no. No, es su llamado. Es el llamado de Dios para usted. Si usted se considera que Dios lo llamó, y si usted cree y tiene la revelación y la certeza que Dios le llenó con el bautismo del Espíritu Santo en el alma, que es donde se realiza el cambio de naturaleza, no en la carne ni en la mente, eso forma parte del proceso, pero lo que cambia la naturaleza del hombre es el Espíritu Santo en el alma. Si usted considera que el Espíritu Santo está en su alma,
el fruto hablará por sí solo. ¿Y qué significa eso? Que usted ahora se va a preocupar por hacer lo correcto. Se va a preocupar por manifestar lo correcto. Se va a preocupar por creer lo que Dios habla, haciendo la voluntad de Dios, a voluntad agradable y perfecta. No hay manera de que usted, si se identifica como un creyente convertido, no un simple miembro de iglesia, sino un convertido, esa señal va a identificarlo como un convertido. Usted tendrá temor de Dios y va a buscar las cosas de Dios primero. Todo lo que usted haga, estará Dios de primero. Todo, absolutamente todo. Esa es la señal que usted tiene el bautismo del Espíritu Santo en su corazón. El Espíritu Santo siempre lo va a guiar a la palabra, siempre lo va a guiar a la voluntad de Dios, siempre lo va a guiar a lo que a Dios le agrada. Por eso, cuando usted que se identifica como un cristiano, o sea que tiene el bautismo del Espíritu Santo en su corazón, Dios lo va a posicionar como un intercesor y una intercesora, reyes y sacerdotes aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque al ser sacerdotes, estamos llamados a continuar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados a continuar. Cada generación, ustedes ven que cada cierto tiempo hay gente nueva. La gente que había hace 100 años ya no está. Y la gente que existía aquí en la tierra hace 200 años ya no están. Y así cada generación surgen, unos son levantados y otros son establecidos, otros se manifiestan. Pero siempre ha habido el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Siempre. Dios ha tenido su cuerpo operando aquí en la tierra. Es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos hombres y mujeres que han sido llamados por nuestro Señor Jesucristo, por su gracia, que han sido perdonados, que se han arrepentido de sus pecados, que se han santificado y que han sido llenos del Espíritu Santo. Esos hombres y mujeres están continuando un ministerio. Entiendan eso. No es el ministerio de tal hombre o de tal iglesia. Es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y cada hombre, y también en su nivel, cada mujer, cumple la labor de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Hablando de ministerios, tiene que cumplirse el ministerio de Cristo evangelista. Tiene que cumplirse el ministerio de Cristo pastor, de Cristo profeta, de Cristo apóstol, de Cristo maestro. Ese ministerio tiene que seguir, hermano. Y eso lo hará no por sus conocimientos intelectuales, no. El conocimiento está bien siempre y cuando se aplique en la voluntad perfecta del Señor en el lugar correcto, bajo la guianza e inspiración del Espíritu Santo. Él tomará ese conocimiento y lo va a aplicar al momento, a la hora y al lugar correcto y a la situación correcta. ¿Se dan cuenta? Siempre habrán representantes que continúen el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día hay
representantes de Cristo en cada ministerio, incluyendo profetas. Aunque muchos hermanos creen que solo fue el hermano Branham, está equivocado si usted piensa así. Porque Dios tiene a sus profetas, hombres con así dice el Señor. Tiene a sus apóstoles, por supuesto, hombres que Dios los envía para formar un grupo de creyentes y llevarlos al nuevo nacimiento. Dios los tiene. Es el ministerio de Jesucristo. Dios tiene a sus pastores que les dará el ministerio de Cristo a través de ese hombre, dando el consejo de la palabra. Dios tiene a sus maestros que unen Génesis y Apocalipsis y llevan al pueblo al conocimiento de la palabra. Y Dios tiene a cada uno de sus representantes, cada uno cumpliendo su labor. Es el ministerio de Cristo. No se puede detener. Cristo no se detiene. Cristo está aquí en la tierra. Él no ha dejado de estar aquí en la tierra. Hermano, Él no ha dejado de estar aquí en la tierra. Y Él quiere que usted, quien me escuche en esta hora, entre en conciencia de lo que Él le ha confiado a usted, si usted es un cristiano o cristiana. Dios tiene su ministerio de hombres y mujeres que oran, porque cuando hablamos de intercesión, eso está directamente conectado a la oración. La iglesia de Cristo es intercesora. La iglesia de Cristo tiene que cumplir el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de pararse en la brecha para clamar, para interceder. Tiene que hacerlo. Es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Y cada uno de esos hombres y mujeres llamados por Dios tienen que cumplir esa labor. Siempre los ha existido. Aún en los días del Antiguo Testamento, vemos cómo Dios levanta intercesores, hombres y mujeres que manifiestan a Cristo. Y en el Nuevo Testamento no podría ser la excepción. Por eso vemos cómo Dios obraba maravillas por medio de la iglesia primitiva, Dios obrando en palabra y en hechos. ¿Por qué? Porque es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No es el ministerio de un hombre. Cuando usted predica el mensaje de la hora, tiene que llevarlos a Cristo en un genuino y honesto y sincero y profundo arrepentimiento. ¿Para qué? Para que ese hombre y esa mujer ocupen y busquen, primero busquen la restauración de sus vidas, que Dios los limpie, los santifique y que sean llenos del Espíritu. ¿Para qué? Para que ocupen su lugar en el cuerpo de Cristo. Tienen que ocuparlo. Dios espera por esos creyentes, porque ¿cómo puede alguien caminar si no tiene piernas? ¿Cómo puede alguien hablar si no tiene lengua, si no tiene boca? ¿Cómo puede alguien mirar si no tiene ojos? ¿Cómo puede alguien tomar algo con sus manos si no tiene manos? ¿Cómo puede alguien masticar una comida si no tiene dientes? ¿Cómo puede alguien oír algo si no tiene oídos? Y así usted puede ir a cada lugar del cuerpo humano y cada uno cumple una función. Así sea una uñita en el cuerpo de Cristo, cumpla su función.
Dios lo llamó a ser un intercesor. Muchas cosas no van a suceder hasta que usted no ocupe su lugar. Porque Dios no va a escuchar al pecador, lo va a escuchar a usted y a mí. Entiendan eso. Dios lo va a escuchar a usted y a mí como creyentes para el poder hacer el bien aquí en la tierra, para que su ministerio se cumpla. Hermano, tenemos que cumplir el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que Dios nos está diciendo en esta hora, en este tema de los intercesores de Dios. Tenemos que cumplir el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan lo que nuestro Señor nos enseñó con relación al templo? En el templo era donde estaban los que ministraban, los sacerdotes. Y en ese templo que es usted y que soy yo, Dios quiere ministrar. Dios siempre va a ministrar en un templo. Dios no rompió el tipo, Dios lo cumplió. Destruyan este templo y en 3 días lo edificaré. Se cumplió, por supuesto. Ahora es nuestro Señor Jesucristo en la novia, hermano. Ahora es nuestro Señor Jesucristo en su iglesia ministrando, intercediendo. Pero debe usted ocupar su lugar, hermano y hermana. No se deje envolver, no nos dejemos envolver por el ambiente del mundo que quiere apartar nuestra mirada de la función a la cual hemos sido llamados como creyentes. Hemos sido llamados para continuar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sea hombre o mujer. Ojo, cuando hablo del ministerio es lo que Cristo, la completa manifestación de Dios tiene que desarrollarse por medio de usted. Dependemos de usted. Hermano, qué expresión. Dependemos de usted. Es necesario que usted ocupe ese lugar. Hermano, hermana, ocupe su lugar en el cuerpo de Cristo. Porque Dios está esperando su oración y mi oración, su intercesión y mi intercesión. Cristo, el mundo tiene que ver a Cristo. El mundo tiene que oír a Cristo. El mundo tiene que oír y ver y palpar la manifestación de Cristo aquí en la tierra. Pero no lo lleve a la transformación de los cuerpos, me refiero a hoy. Tienen que ver a un Cristo encarnado en usted y en mí. Tienen que ver un carácter en usted y en mí. Debemos continuar el ministerio de Cristo. Fíjense lo poderoso que es el ministerio de Cristo, que el Señor le dio la autoridad aquí en la tierra. Ese es algo que cuando la iglesia sepa y conozca eso, entre en conciencia de la autoridad que se le ha sido confiada, no puede ser la misma iglesia. Se nos ha sido confiado el poder, no un poder, sino el poder. Fíjense lo tremendo de eso. Estamos en un mundo que resiste el ministerio de Cristo. Y así como el diablo resistió el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hoy también el diablo intenta resistir el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no es Judas, ya no es Anás, ni Caifás, ni aquellos fariseos y saduceos. Ahora es otra gente, pero es el mismo espíritu del diablo. Hermano, ¿se dan cuenta? Las dos fuerzas
el diablo, que nuestro Señor Jesucristo lo reprenda en esta hora, y el poder de Dios intenta resistir el mover de Dios, la obra de Dios, estorbar la obra de Dios, intenta el diablo. Pero un pueblo en su lugar, discerniendo y orando, teniendo comunión con Cristo, la expresión profética de nuestro hermano Branham es un ejército invencible. Fíjense, un ejército invencible. Ese es el ministerio del Señor Jesucristo. Él no puede ser derrotado. Nuestro Señor Jesucristo no. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo en usted no puede perder. Es la victoria de Cristo, ¿no? Y por consiguiente nuestra, porque estamos unidos a Él. Y fíjense las escrituras para fundamentar eso. Vamos a compartir unas, como la primera, que es muy conocida, que es Efesios, el capítulo 6, versículo 10 al 13. Esa es una. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Y con su permiso, no podré tomar agua porque se me olvidó traerla. Bueno, Dios sabe todas las cosas. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Esa es una escritura que vamos a leer ahorita. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, lo que el Espíritu acaba de decir. No estamos peleando contra seres humanos, es contra los espíritus que están influyendo en esos seres humanos. No es una batalla de carne, es una batalla espiritual. Cuando usted vea a alguien hablando mal del evangelio, a alguien resistiendo una verdad de la palabra, cuando vea a alguien dándole la espalda a la palabra, cuando usted ve a alguien criticando la obra del Señor, recuerden que no es esa persona. Es el diablo que lo ha influido para que resista la palabra. Cuando usted ve un incrédulo a la palabra, recuerden, no es esa persona, es el diablo que lo ha ungido con incredulidad. ¿Para qué? Para resistir la palabra. Cuando usted ve que alguien le da la espalda a la palabra, no es esa persona, es el diablo que lo ha ungido para burlarse de la palabra y decir, la palabra no la obedece nadie, yo no voy a obedecer la palabra. Cuando usted ve a alguien resistiendo y burlándose de lo que Dios hace, no es esa persona. Es el diablo que lo ha ungido para burlarse y resistir la obra de Cristo. Es a Cristo quien está resistiendo. Por eso, cuando ven que los hombres los aborrecen, nos desprecian, no es a usted, es a nosotros porque nos hemos unido a Cristo. Pero al que están rechazando es a Cristo. ¿Se recuerdan aquella historia cuando, en la Biblia, cuando Israel le pidió un rey
a Samuel. Dios le dijo a Samuel, ellos no te están rechazando a ti. El que Dios había levantado con el llamado. Ya ellos le habían sacado el currículum a Samuel. Le dijeron, ya tú no calificas porque tus hijos ya no son creyentes. No califica, Samuel. Queremos un rey que califique. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? No te están rechazando a ti, Samuel. Me están rechazando a mí, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque Samuel había sido levantado por Dios. Recuerden, es un llamado de Dios. Y cuando usted se identifica y se para por la palabra, la gente lo va a aborrecer, lo va a aborrecer. Pero no es a usted, es a nuestro Señor Jesucristo a quien aborrecen, a quien se burlan, a quien resisten, a quien desprecian. Por eso, ame al Señor Jesús, aferrémonos a nuestro Señor Jesucristo y demos el testimonio de Cristo y discernamos que es el diablo quien está detrás. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Fíjense, los demonios ocupando su lugar en ese ministerio diabólico. Cada uno hace una labor para resistir a Cristo, para resistir la obra de Cristo aquí en la tierra, para que el reino de Dios no se establezca aquí en la tierra. El diablo no quiere que el reino de Dios se establezca en su corazón, en el corazón de los hombres, pero él no va a poder impedir que el reino de Dios se establezca en los corazones de aquellos a quienes Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, en el día de la prueba, cuando el enemigo se levante en contra de usted, y estar firmes habiendo acabado todo. Aquí hay otra escritura para compartir acerca de la autoridad de la iglesia. Hermano, fíjense, Mateo 18, capítulo 18, versículo del 18 al 20. Escuchen. De cierto os digo que todo lo que ligareis en la tierra será ligado en el cielo. Esa es la autoridad del sacerdote y del rey aquí en la tierra. Hermano, el que tiene el ministerio del Señor Jesucristo. Y todo lo que desatareis en la tierra, tomen en cuenta mucho esto. Lo voy a volver a repetir. De cierto os digo que todo lo que ligareis en la tierra será ligado en el cielo. Y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué autoridad? Es la misma autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor ataba aquí en la tierra, cuando estaba en el cuerpo de carne, era atado en el cielo. Y cuando Él desataba, era desatado en el cielo. Hermano, ese mismo ministerio lo tiene su iglesia, porque es Cristo, el ministerio de Cristo en la tierra. Otra vez os digo, si dos de vosotros se convinieren en la tierra, fíjense, vamos a llamarlo
de esta puede sonar extraño la expresión, pero la increíble autoridad que tiene la novia, aunque tal vez la palabra no sea la adecuada, pero lo que quiero ilustrar es hasta dónde llega la autoridad de la iglesia. Ojo, si dos de vosotros se convinieren en la tierra de toda cosa que pidieren, que intercedieren, que oraren en una sola unidad, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es una palabra contundente. Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es el ministerio de Cristo. ¿Se dan cuenta? Es el ministerio del Señor Jesucristo. Si dos de vosotros se convienen e interceden por alguien o por algo, Dios va a responder esa oración. Porque en donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Vamos a orar y ponernos en las manos del Señor. Ya Dios comenzó a ministrar esta palabra, que el Señor continúe ministrando esta preciosa palabra. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Qué tremendo cuando leemos la Escritura y sé que muchos hermanos la han leído, pero ¿cuántos habremos comprendido lo que significa esa Escritura? ¿Cuántos la revelación ha llegado a nuestros corazones y hemos tomado esa misma palabra y la hemos puesto por obra y hemos visto la manifestación? Si tu pueblo la ha leído y ha dudado, que a partir de hoy no la dude más, sino que comprendamos todos la importancia del ministerio que tú nos has dado, el ministerio de intercesión, de reconciliación, reyes y sacerdotes aquí en la tierra, para hacer tu voluntad, tu ministerio. En cualquier parte del mundo hay una parte de tu ministerio, de tu cuerpo, obrando, clamando e intercediendo. Ayúdanos ahora en esta hora, que podamos en humildad, reconociendo nuestras fallas, en nuestros errores, podamos que tu Espíritu ministre en medio de nosotros palabras de sanidad, palabras de liberación, palabras de salvación, palabras de consuelo, palabras de fe, palabras de edificación y de destrucción de todo lo que sea contrario a la palabra. Señor, vivifica esta preciosa palabra en los corazones de los hombres y mujeres, y que tu Espíritu pueda ministrar sanidad y liberación a los corazones. Da fuerzas nuevas, Señor. Trae liberación espiritual a cada uno de los que escuchan este mensaje. Ponemos este servicio en tus manos. Háblanos, Señor Jesús. Glorifica tu santo y precioso nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Fíjense, reyes y sacerdotes, intercesores de Dios, hombres y mujeres con el ministerio de la reconciliación. El cuerpo de Cristo ministrando aquí en la tierra, hermano. Usted, el gran privilegio que tenemos, usted quien me escucha en esta hora, si es un cristiano y por la gracia y la misericordia inmerecida, y yo lo puedo decir también, el Señor nos ha elegido para eso. No por nuestros méritos o por alguna calificación, no, sino por su gracia. Dios nos ha llamado por su gracia. Y con ese espíritu debemos servirle al Señor con amor y fidelidad y constancia, rindiéndonos cada día más para que Él haga la obra en nuestras vidas.
para que Él ministre en nuestras vidas. Sea Él el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En el entorno en donde usted vive, hay diferentes necesidades. Usted, a menos que usted viva en un monte lejos de toda civilización o en medio del desierto, lejos de toda presencia humana, que usted, y aún así, si usted es un miembro del cuerpo de Cristo, la carga llegará a usted, como le pasó a Juan el Bautista, que vivía en el desierto, pero la carga de Dios llegó hasta allá. Tú eres mi intercesor, tú eres mi profeta Elías, le dijo el Señor a Juan el Bautista. Uno que abre, tú vas a abrir camino, tú vas a ser mi intercesor para introducir a mi hijo, a Cristo. Hermano, fíjense, y él cumplió su ministerio. Él cumplió el ministerio que el Señor le confió. Ustedes se fijan, aunque Juan el Bautista era el precursor de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, lo que Dios le confió, eso fue lo que él hizo. Te dirán, Juan el Bautista hizo como el hermano Branham, hizo campañas de sanidad divina. No, no hizo campaña. La Escritura dice, ninguna señal hizo. Hermano, ¿y en qué consistía su ministerio de intercesión? Yo soy la voz que clama en el desierto. Intercesión, hermano. Dios levantó a Juan el Bautista a interceder. Porque uno pudiera decir, no, es que él predicaba en el desierto. Él clamaba en el desierto. Él clamaba y cuando llegaba a donde estaba el pueblo de Israel, él predicaba. Y predicaba la palabra que Dios le había confiado para preparar un pueblo para la venida del Señor. ¿Se dan cuenta? Ese fue el ministerio de Juan el Bautista. Él lo cumplió. Él fue uno que intercedió. Señor, obra tu poder, que tu palabra constriña los corazones, que los pecadores se arrepientan, hermano, que los hombres y las mujeres puedan cambiar su vida. Y él los bautizaba como una simbología de purificación. Muchos preguntan, ¿por qué el bautismo de Juan el Bautista no servía ya después que el Señor Jesús fue glorificado? Es lo que se ha dicho de lo que significa el bautismo. Era o es la purificación, es un acto de purificación. Cada vez que Israel llega la fecha de una gran fiesta solemne, ellos se purificaban porque, como dijo Josué, santificaos hoy y Dios hará mañana grandes maravillas. Y ellos lo tomaban como un símbolo y se lavaban en los pozos de purificación, en los estanques de purificación. Cada vez que iban a ministrar algo sagrado, se purificaban, se apartaban de lo malo. Y ciertamente Dios estaba haciendo algo extraordinario. Elías estaba ministrando, el precursor de la primera venida, e Israel tenía que estar preparado para poder recibir la predicación de Juan el Bautista. No podía recibirlo con una mente incrédula. Juan el Bautista, él predicó, cierto, pero se necesitaba un clamor, hermano.
Esa es la otra parte del ministerio de Juan el Bautista que tal vez usted no había considerado. No se trata de salir a predicar, no se trata de salir a hacer la obra, se trata de ponerse en las manos del Señor en oración y bajo la guianza del Señor, Dios dirige los pasos del hombre. El hermano Branham decía, cuando le preguntaban a usted, ¿no le da miedo enfrentar esos retos en las campañas? No, porque yo estoy aquí, porque Dios me envió. En oración, Dios me dijo, ve a tal lugar. Eso no era un capricho. Él no iba porque le ofrecían más dinero o porque era un grupo de amigos. No, él iba porque Dios lo enviaba. A eso se refiere esa expresión. Hombre enviado de Dios. Y Juan el Bautista, como un intercesor, fue enviado a hacer la labor de intercesión en la predicación. Israel necesitaba escuchar eso. Hermano. Y cumplió él su cometido. Sí lo hizo. Él abrió el terreno y preparó el camino para que nuestro Señor Jesucristo comenzara su ministerio. ¿Y qué pasó? El Señor hizo exactamente lo que Dios le había encomendado. ¿Y qué le había encomendado? Testificar que la salvación había llegado a Israel. Hermano, que la palabra de profecía que el Mesías había de venir se cumplió. Y que él estaba allí, que ya el hombre no iba a estar más atado al pecado. Ahora venía la liberación para todo aquel que quisiera. ¿Y quién podía hacer esa obra? ¿Quién podía hacer esa obra? Un hombre muy elocuente, un hombre muy educado, un hombre muy sabio, un hombre muy popular, o un gran gobernante o un gran militar, un hombre con mucho dinero. No, esa labor solamente la podía hacer Dios, hermano. La humanidad necesitaba un intercesor, pero nadie podía pagar el precio por ese rescate, por ese perdón, por esa restauración. Nadie podía hacerlo. Ya el hombre cuando nacía ya estaba sentenciado. Pero Dios mismo se hizo carne y su ministerio fue la intercesión para restaurar al hombre con Dios. Hermano, eso consiste en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio de intercesión. Todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí. Pero tenía que haber alguien que se parara en el medio y dijera, todos los pecados de ellos van a mi cuenta. Yo pago el precio. Eso no lo podía hacer nadie, ni la madre más amorosa que existiera. Solo nuestro Señor Jesucristo podía hacerlo. Solo Él podía cambiar, perdonar, transformar el corazón más pecador. Y cuando su labor terminó aquí en la tierra, en carne, ahora debía continuar su ministerio. El mismo ministerio, porque había muchos más que necesitábamos oír esa verdad. ¿Se dan cuenta? Y hoy en día somos beneficiados de que ese ministerio, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, está predicando hoy, está testificando hoy
le está hablando a los hombres y a las mujeres que hay esperanzas para él, para ella, que hay perdón para usted, quien me escucha, que no conoce a Cristo. Para usted que vive una vida derrotada, hay una esperanza para usted, hay un perdón. Para usted que ha hecho lo malo, que ha vivido una vida mala, una vida de pecado profunda. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo le dice a usted en esta hora, hay esperanza, hay una palabra para ti de perdón, de liberación. ¿Se dan cuenta? Es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo que continúa, que sigue ministrando poder, vida y carácter, hermano. Hombres y mujeres que el mundo los despreciaba, ahora son hombres y mujeres puros y santos, en donde Cristo ministra, en donde Cristo cambió la naturaleza, cambió la manera de pensar. Y todo porque hubo una intercesión. Usted quien me escucha y yo somos hijos de esa intercesión. Somos el resultado de esa intercesión. Ahora, hay hombres y mujeres que necesitan esa intercesión. Y Dios lo va a hacer por medio de usted y por medio de mí. Hay situaciones que Dios quiere confiarnos y lo necesita a usted y me necesita a mí. A usted como creyente, así sea el hombre más pobre hablando económicamente, o mujer, o más sencilla, o más humilde. Tal vez usted ni siquiera sabe leer ni escribir. Pero Dios lo necesita a usted, hermano y hermana. Me necesita a mí para continuar ese ministerio. Dios va a trabajar el sentir en los corazones, va a poner el sentir para que intercedamos. Dios no nos va a poner aquí en la tierra a dividir, ni a hacer daño a los hombres, ni a las mujeres, ni a las familias, ni a las iglesias. Dios viene a llevarnos a la palabra, a la restauración de todas las cosas, a llevarnos al orden de Dios, para que el reino de Dios se manifieste en usted, se manifieste en mí y se manifieste en su iglesia. Yo he leído a través de los comentarios de algunos preciosos hermanos que anhelan ver la manifestación de Dios en sus iglesias en otros países. Ese sentir que usted tiene es Dios, es el ministerio de Cristo, hermano. ¿Y cuál es la solución? La solución está en sus manos, hermana, hermano. La oración. ¿Se dan cuenta? La oración. Dios va a obrar en base a su oración. Fíjense. Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Eso es intercesión. Dios pone esa carga en el corazón del hombre y la mujer. Póngase a orar. Dios nos pide que creamos, hermano. Dios nos pide que oremos y creamos. Cuando vemos nuestra iglesia fría y formal, alejada de la voluntad de Dios, siendo predicada cosas que son contrarias a la palabra, si usted, quien me escucha en esta hora, siente esa carga en su corazón, Dios le dice a usted, tú eres mi intercesor, tú eres mi intercesora.
te quiero en el altar orando. Cree que yo voy a hacer la obra y yo haré esa obra, hermano. Y si son dos hermanos, únanse en oración, no para criticar a nadie, no para resistir a nadie, no para hablar mal de nadie, sino para interceder. Dios quita la venda de los ojos de mi hermano, de mi hermana. La mejor intercesión es el amor. Dios, ten misericordia de mi hermano y de mi hermana, de mis hermanos en esa iglesia. Señor, haz una obra, haz algo, obra tu voluntad. ¿Se dan cuenta? Si dos de vosotros se convinieren, ¿para qué? ¿Para resistir a los hermanos? No, para resistir ese espíritu diabólico que está allí, que tienen cerrados a esos hermanos en conformismo espiritual, en frialdad espiritual, en incredulidad. Hermano, la oración. Cuando tu hijo, cuando tu hija está en malos pasos, cada día más alejados de la palabra, de la voluntad de Dios, nuestro Señor te dice, tú tienes la autoridad. ¿La autoridad para qué? Para ir al altar y clamar a Dios y pedir misericordia. Pedir que Dios haga la obra en ese hijo, en esa hija, en ese nieto, en ese esposo, en esa esposa. ¿Lo hará el Señor? Por supuesto. Ese es el ministerio de Cristo. Interceder. Todo lo que orando pidieres, créanlo. Porque si usted ora pero no cree, no está haciendo nada. Lo que va a activar eso es su fe. Si Dios puso esa carga en su corazón, Señor, tú pusiste esa carga, yo voy a orar y voy a creer que tú vas a hacer la obra. Es más, ya estás haciendo esa obra. Hermano, ¿se dan cuenta la autoridad que tiene la iglesia? Cuando vemos la situación de un país, y no importa el país donde usted esté, usted tiene autoridad, ¿sabe usted eso? De clamar y pedirle al Señor, Señor, haz justicia, obra en este país, Señor. Obra que aquellos que gobiernan, como dice la Escritura, haz que lo hagan bien, que tomen las decisiones correctas, que sea tu espíritu obrando en ellos. No caiga en la política, eso es un espíritu. Déjese guiar por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu pone una carga, ore, pida al Señor que intervenga. Y Dios lo hará, por supuesto, porque es el ministerio de Cristo. Una vez lo dije, la historia, cuando usted lee en la misma Biblia cómo destinos de naciones han cambiado, porque habían hombres y mujeres clamando. En la Segunda Guerra Mundial, un hombre de Dios llamado Rhys Howell, junto a muchos hombres y mujeres como él, se dedicaron a clamar día y noche para que el Señor detuviera a quienes, a esos hombres, no, a esos espíritus. Y Dios les concedió la victoria. Esa guerra no se ganó por tanques ni balas, sino de rodillas. Hermano, ¿sabía usted que el ministerio del hermano Branham vino a través de intercesión? Habían hombres y mujeres antes que el hermano Branham predicara
y ya estaban orando. Lean la historia del hermano Branham. Habían hombres que dijeron, ¿usted se llama William Branham? Sí. Hace 25, 30 años Dios me dijo que venía un William Branham a predicar la palabra a este lugar. Y estaban orando. Pero como si fue hace 30 años antes. Dios tenía su cuerpo, tiene su cuerpo intercediendo, hermano. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Fíjense, en Israel, antes de que Israel fuera llevado en cautiverio, ya Dios le había mostrado a Isaías, mi siervo, ora por mi siervo Ciro, el cual, si no me equivoco, del rey de Babilonia, mi siervo, el cual va a liberar a Israel. Y ni siquiera había nacido, hermano. Ni siquiera había nacido. ¿Y cómo es eso? Ya antes que naciera, ya había un clamor, hermano. Ya había un clamor. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es el Señor! Bueno, esta escritura me vino ahorita a la mente. Si lo logro conseguir, lo compartiré. Hermano. Pero es que ese rey no existía en los días de Isaías. Pero Dios sí sabía, hermano. Dios sí lo conocía y ya puso a un hombre a interceder. Fíjense el poder de la intercesión, lo que Dios puede hacer a través de un hombre y de una mujer que están rendidos. ¿Se dan cuenta? Ese es el ministerio de Cristo hoy. Hoy en día estamos en tiempos conclusivos. Estamos en tiempos en donde la maldad se ha multiplicado. Los espíritus están haciendo estragos en el mundo. ¿Y qué se puede hacer? Cada día hay más iglesias cayendo en apostasía. Cada día hay más hombres y mujeres cayendo en pecado. Cada día hay más iglesias renegando de la palabra. Han entrado en locura. Hay iglesias que han entrado en locura espiritual. ¿Y qué pasa? ¿Hay alguna salida para eso? Por supuesto. Hay un pueblo que está clamando, que está orando. Hay un pueblo que está parado en la brecha, clamando, que Dios está utilizando en este tiempo para sacar la última simiente, no importa en dónde esté. Y no solamente la última simiente, Ciro, capítulo 45, como una referencia, Isaías 45. Así dice Jehová su ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar gente delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré las tortuosidades, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y todavía no había nacido. ¡Hermano! Pero Dios tenía sus intercesores, aún antes. Pero hermano, ¿cómo se puede interceder por alguien que no ha nacido?
esa oración no cae en tierra. Esa oración que hicieron nuestros padres no cae en tierra, se cumple en su tiempo. Tal vez los padres están descansando con el Señor, pero esa oración está allí latente delante del Señor, como si se acabara de decir. Y Dios en su tiempo comienza a redarguir a los hijos, a los esposos. Y uno dice, qué lástima que tal hermano o hermana no vio a sus hijos restaurados. Pero la oración tuvo su respuesta, no caerá en tierra. Y hoy en día, el mundo cada día cae en mayor incredulidad a la palabra, pero Dios tiene su ministerio aquí en la tierra, que está clamando. ¿Por quiénes? Por aquellos que Él ha elegido, sus escogidos. ¿Y cómo se manifestarán? La oración intercesora hará que en donde quiera que esté esa simiente, y no importa la condición, Dios la despertará. Dios la despertará. Dios va a escuchar el clamor de Cristo en usted, hermano. Es Cristo en usted clamando. Le dirá, para poder rescatar la última simiente, Dios necesita mi oración. Por supuesto. Para hacer lo que Dios ha prometido, Dios necesita mi oración. Por supuesto. ¿Sabía usted que la voz de arcángel la va a dar la novia? La intercesión, hermano. La autoridad está en la iglesia. Es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Es Cristo en la iglesia. Por eso, es el tiempo que ocupemos nuestro lugar. Hay una gran obra que está delante de nosotros, pero Dios lo necesita a usted quien me escucha. No importa la iglesia en donde se congregue. Deje a un lado sus complejos y sus complejos con relación a ciertas cosas. Rompa la atmósfera de incredulidad y comencemos juntos a clamar y a orar para que el Espíritu ministre. Si usted es un cristiano, si usted es una cristiana, lo va a hacer porque es el tiempo en que la simiente será despertada. Dios lo hará. Ya hay un pueblo orando y esa oración no caerá en tierra. Súmese al ministerio del Señor Jesucristo en este tiempo. Que el Señor lo ayude y nos bendiga a todos. Que nos perdone la incredulidad si hemos resistido al Espíritu Santo. Que Él nos perdone y que podamos hacer su voluntad, la voluntad en este tiempo. Haré una oración por ustedes. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, porque tu ministerio se cumple, tu ministerio sigue. Hay una novia, hay una iglesia, el cuerpo está aquí en la tierra. Y ese cuerpo está orando, está clamando, porque sabe que el poder no es con espada ni con ejército, sino por mi espíritu, ha dicho el Señor. Que en esta hora tu espíritu comience a redarguir los corazones y que aquellos a quienes tú has predestinado desde antes de la fundación del mundo despierten a su llamado y a su lugar, para que cada uno de nosotros abramos las puertas de nuestro corazón para que tu Espíritu Santo comience a obrar. Que toda amargura, todo rencor, toda raíz de amargura, todo celo, todo odio, toda pelea, toda contienda sea echada fuera. Que esos espíritus
que han llenado las mentes y los corazones de muchos hombres de esos sentimientos, sean limpiados, sean echados fuera esos espíritus malvados de esos corazones predestinados en el nombre del Señor Jesucristo. Y tú harás la obra y tú te vas a glorificar de una manera muy especial porque tú lo has prometido. Habrá una novia y llegaremos por la gracia del Señor. Esta palabra no va a volver a ti vacía, va a ser la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra predicación de intercesión y de ministración del cuerpo de Cristo, porque cada hombre llamado por Dios es Cristo ministrando. Hermano, que el Señor nos ayude a que nuestros oídos estén atentos a la voz del Espíritu en este tiempo. De lunes a lunes, todos los días a las 6 de la tarde y de lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, la oración que el Espíritu ha confiado a nosotros para que el Espíritu sea derramado en aquellos que Él ha predestinado, para que la iglesia de Cristo sea reavivada para hacer la obra en este tiempo, para que toda diferencia y toda cosa que el enemigo ha sembrado confusión en muchas mentes, ellos sean libres. Pero hay que orar. Y les invitamos para que se sumen a esos cultos de oración de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra por nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, a quien Dios ha llamado y ha respondido al llamado del Señor, y el cual se ha parado en la verdad de este tiempo. Hoy más que nunca debemos orar por nuestro hermano Osvaldo, porque encontrar ministros que se identifiquen con lo que Dios quiere son muy pocos. Por eso, oremos por nuestro hermano y le pidamos al Señor que le dé cada día más palabra y fortaleza. Junto con la iglesia, todo a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer. Recuerden, todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así dice la palabra. La palabra no puede ser quebrantada. Toda promesa está allí. Tomémosla y creámosla. Y démosle lugar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hará su voluntad, pero lo necesita usted y me necesita a mí. Respondamos al llamado de Dios, que Él encuentre vasos rendidos en nuestras vidas para Él hacer su obra, la obra de intercesión en este tiempo final. Dios cuenta con nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.